Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase de hoy jueves. Estamos a 3 de junio y estamos en la semana 6 y además como es jueves tenemos 3 horas de clase. Así que esperemos que sean muy productivas y muy provechosas esas 3 horas de clase. Fíjense, jóvenes, con este tema entramos formalmente a la parte teórica. Ya debemos tener una buena aproximación de cómo funciona la economía, de qué papel juega cada actor económico, la responsabilidad que tiene cada uno y entonces cómo ese circuito tiene que generar una dinámica tal que permita que haya mayor capacidad para producir bienes y servicios, porque eso, en fin de cuentas, genera mayor bienestar para los miembros de esa economía. También hemos dejado claramente establecido que todo arranca con el proceso de formación y acumulación de capital, que todo pasa por un emprendedor que combina trabajo con herramientas, es decir, se genera un trabajo productivo, que ese trabajo productivo permite producir todos los bienes y servicios en una economía y los que no produce internamente puedo comprárselos al resto del mundo, ¿sí? Quiere decir que entonces desde el lado del consumo va a haber una oferta de bienes nacionales y una oferta de bienes importados. También hemos dicho que si dividimos ese indicador entre la población, eso va a generar el PIB per cápita, es decir, una medida de bienestar de esa economía, ¿ok? La población, a su vez, es el elemento principal que alimenta a ese factor trabajo para lograr ese trabajo productivo. Del otro lado, hay un elemento no menos importante que es el mercado, un mercado donde nos organizamos en grupos, en consumidores, en productores y donde el tamaño del mercado va permitiendo que haya una mayor destreza, una mayor especialización y sobre todo un aumento de la productividad, ¿ok? Toda esa dinámica, les he dicho que ese proceso de formación-acumulación es de Adam Smith, es decir, que lo visualizó en el año 1776 y desde Adam Smith hasta ahora lo que ha ocurrido es una gran maravilla donde la población ha podido aumentar de forma vertiginosa, ¿sí? De algo así de unos 300, 400 millones de habitantes a 7.400 millones de habitantes, aunque seguimos en el mismo planeta Tierra, ¿ok? Cualquier país o casi cualquier país compara los niveles de vida de las personas ahorita con los que tenía la gente en los 50, con los que tenía la gente a principios de siglo y generalmente nos encontramos con personas que tienen posibilidades de consumir mucho más bienes, posibilidades de tener un acceso a una mejor salud, a una mejor educación. No todo el mundo, ciertamente, pero como grupo de personas, eso es lo que se ha logrado. Y eso, jóvenes, es lo que se llama crecimiento económico, ¿sí? Ese cómo hemos sido capaces con los mismos recursos naturales, combinando factores productivos, de ir generando un Producto Interno Bruto cada vez más alto, ¿ok? Dentro de esa dinámica es importante que entendamos cuáles son las fuerzas que mueven el crecimiento económico de corto plazo y el crecimiento económico de largo plazo. Porque otra cosa que es también muy cierta es que el crecimiento ha sido desigual, ¿sí? Unas economías han logrado hacer una combinación en su proceso de formación y acumulación de capital que les ha permitido seguir creciendo a un ritmo constante o a un ritmo no tan alto, pero que les ha permitido ir escalando sobre ese nivel de vida, mientras que otras economías no han ido por esa senda de crecimiento, sino que han tenido un crecimiento mucho más lento. E inclusive hay economías
con una crisis de crecimiento importantísima. Una economía ejemplo de eso, nosotros, ¿verdad? Nosotros realmente hemos pasado por un proceso de destrucción brutal desde el año 2015 más o menos, pero lo cierto es que estamos entrampados en una crisis de crecimiento económico casi desde los años 70, jóvenes. O sea, desde los años 70 Venezuela no consigue una tasa de crecimiento económico sostenida, ¿ok? Y eso hace que la calidad de vida de sus ciudadanos, pues obviamente en vez de crecer, se haya deteriorado a lo largo de todas estas décadas. Y eso hace que como sociedad mucha gente esté pensando en qué hacer para romper este ciclo tan ruinoso que tenemos nosotros los venezolanos, ¿ok? Entonces, repito, de lo que vamos a hablar en esta próxima hora es de la oferta. Nos vamos a concentrar todo lo que podamos en la oferta y en cómo visualizamos el crecimiento económico. Entonces, bueno, arrancamos. ¿Qué es el crecimiento económico de corto plazo? Ya lo hemos definido antes, es la producción que se refiere a los movimientos del PIB real y hemos dicho que esos movimientos del PIB real no son con una tendencia ascendente estable, sino que pasan por fluctuaciones, pasan por periodos de auge y pasan por periodos de recesión. Quiere decir entonces que en el corto plazo, siempre que hablemos de corto plazo, vamos a estar hablando de los ciclos económicos y vamos a estar hablando de un periodo de tiempo en el cual el capital es fijo y los factores que fluctúan son el trabajo y los insumos, ¿ok? Es muy importante para mí que de aquí en adelante ya no haya dudas con ninguno de estos conceptos. Repito, siempre el PIB real va a ser una medida del crecimiento económico de corto plazo, ¿ok? Y en ese periodo siempre nos vamos a estar manejando dentro de una misma curva de función de producción. De manera que hablar de oferta agregada siempre va a ser hablar de el ingreso como una función de la combinación de capital y trabajo y que esa forma que tenga esa curva que depende de esa F de función, lo que entraña es lo que ocurre con la tecnología, ¿ok? Luego, cuando hablamos de crecimiento económico de largo plazo, vamos a estar hablando de aumento continuo de la producción a precios constantes con el paso del tiempo. Eso implica que ya en el largo plazo todos los factores productivos se mueven, tanto la inversión como el capital. Es decir, que la función de producción lo que hace es trasladarse, ascender, pasar de una curva hacia otra. Es la forma de verlo, cómo se representa el crecimiento de largo plazo en la función de producción. Desde un punto de vista de los elementos, como los visualiza muy bien el profesor Krugman, estamos hablando de que el crecimiento de largo plazo tiene que ver con la combinación de capital físico, capital humano y tecnología, pero también requiere que haya una dinámica en la cual haya un desarrollo de ¿cómo se llama? La investigación, ¿sí? El desarrollo de nuevas técnicas de producción, que haya niveles de educación de calidad, que haya desarrollo de infraestructura y además que haya estabilidad política, que a nivel macroeconómico esa economía no esté pasando por procesos de altibajo y finalmente que haya derechos de propiedad. Si recuerdan el elemento principal con el que arranca el modelo de formación y acumulación de capital es con que los bienes de producción son de origen o los dueños de los bienes de producción son los privados. Es un esquema de libertad económica donde las empresas y los trabajadores deciden qué producir, en qué especializarse, ¿ok? Y como último elemento absolutamente dinamizador de una economía y generador de esos desplazamientos de la función de producción está la productividad, es decir, ese
volumen de producción por trabajador tiene que ir creciendo año tras año. Fíjense lo que le pongo aquí en negritas. La productividad es clave para el crecimiento. Solo se logra el crecimiento económico de largo plazo si la productividad se incrementa de forma constante. Es decir, que año tras año esa combinación de técnicas con trabajo, esa generación de trabajo productivo tiene que tener un crecimiento en el tiempo. En definitiva, tenemos que ser cada vez más productivos para alcanzar esos niveles de crecimiento de la producción de bienes y servicios y esos mayores niveles de calidad de vida. Siempre que haya productividad va a haber crecimiento de los salarios en términos reales, no va a haber ningún problema con la inflación y eso entonces va a generar un mayor ingreso y un mayor bienestar para los trabajadores, ¿ok? De forma ya palpable, de forma ya matemática, ¿cómo calculamos el crecimiento económico? La función básica es la que hemos manejado ya desde el capítulo 1, que es con la variación del PIB real, ¿ok? De manera que el crecimiento económico de corto plazo, estamos hablando de cuál es la variación del PIB real en un año, ¿verdad? Con respecto al otro. Y el crecimiento económico de largo plazo, lo que quiere decir es que esa tasa de crecimiento esté en un rango positivo a lo largo del tiempo. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, es un país que ha logrado un incremento formidable del PIB. Eso significa que en promedio su PIB real o su PIB per cápita, cualquiera de los dos indicadores, nos permite saber si la economía está creciendo, ha crecido en torno al 3%. Por supuesto, es una tendencia de largo plazo. En el corto plazo, eso significa que hay periodos en los que ha crecido a tasas mayores al 3%, hay periodos en los que el crecimiento ha sido a tasas menores e inclusive ha pasado por algunos episodios de recesión. Entonces, es decir, que en estas fluctuaciones, a pesar de ellas, ha sido capaz de arrancar de un nivel bajo y conseguir un nivel más alto a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso podemos decir que para calcular el crecimiento económico de largo plazo, tenemos que evaluar la variación porcentual del PIB real y del PIB per cápita por largos periodos de tiempo. ¿Ok? Se entiende entonces que el crecimiento económico de largo plazo es un proceso gradual en el que el PIB per cápita real crece unos pocos puntos porcentuales cada año. ¿Okay? En el caso de Estados Unidos, se piensa que ha sido capaz de quintuplicar su PIB real y ha sido capaz de triplicar su PIB per cápita. ¿Okay? De allí que entonces sea un país que goza de unos niveles de calidad de vida superiores a los que ha tenido en el pasado. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O alguien tiene algún comentario? Dime, Diego. Entonces, al corto plazo es nada más el PIB real. Siempre entonces ya podemos decir de una vez que siempre el PIB real va a representar el crecimiento de corto plazo y que vamos a tener otro PIB que se llama PIB potencial, que es el del que vamos a hablar más adelante, que va a representar el crecimiento de largo plazo. ¿Ok? Pero repito, en la práctica, cuando tú quieres ver los datos sin trazar la curva y la gráfica, ¿cómo tú vas a determinar qué ha pasado en una economía? Bueno, tú vas a evaluar la tasa de crecimiento del PIB real, este sí es el PIB real que calculamos por los tres enfoques, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjese, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el caso de Venezuela. Venezuela entre el 60 y 69, o la década de los 60, creció a tasas de 5,6% y del 70 al 79 creció a tasas de 5,1%. Eso significa que si usted evalúa el PIB real per cápita de Venezuela, en ese periodo usted tuvo un crecimiento, inclusive un crecimiento importante de
el PIB per cápita, y obviamente para que crezca el PIB per cápita tiene que haber crecido el PIB real, ¿verdad? ¿Qué ocurrió a partir de los 80? A partir de los 80 hubo un estancamiento económico. Luego se logró crecer apenas 2%, es decir, en estos 20 años prácticamente estuvimos en unas tasas muy bajas y además con una población creciendo. Entonces el PIB per cápita empieza a generar, déjame si puedo poner esto más grande para que puedan ver los datos. Me avisan cuando ya veamos la gráfica completa. La ven mejor, ¿verdad? Fíjense, repito, aquí está el 60, el 64, el 70, el 78. Luego a partir aquí de los 80 empieza esta caída considerable. Si se fijan, en el año 2000, 2009, este 4% que está aquí, estamos hablando del 2000, 2009, hay una recuperación, ¿la ven? O sea, nunca a los niveles que teníamos, pero dejamos de tener esta caída que está aquí. Y luego de el 2010 en adelante, pues entonces sí se da una cosa dramática de caída vertiginosa, ¿sí? De lo que ha pasado con el PIB real per cápita. Causas de eso. Bueno, hay un estudio que hizo el profesor Contreras, José Contreras y Santeliz, en el cual dicen que una causa de esto es la crisis financiera y la crisis de endeudamientos que han ocurrido. Nosotros hemos pasado primero por la crisis de deuda de los 80, luego en los 90 hubo una crisis bancaria, ¿ok? Bastante importante. Otro elemento, esto no significa que ese sea el elemento más importante, son los 4 elementos, ¿de acuerdo? Otro elemento es que a partir de la nacionalización de la industria petrolera, el fisco dejó de tener los recursos que tuvo antes de la nacionalización del petróleo. Lo que se trata allí es de que desarrollando el sector petrolero, el Estado dejó o sacrificó algunos ingresos fiscales, ¿ok? Otro elemento que termina siendo el que le dan más peso es el tema de ser un país monoexportador, ¿sí? El tener que, el hecho de ser un país petrolero y que concentró toda su actividad en el petróleo, nos hizo generar una economía de capital, pero rentístico, ¿sí? Una economía donde toda la dinámica generó en torno al petróleo y todo entonces las fluctuaciones que recibía el petróleo, porque además es un bien que tiene una volatilidad tremenda en sus precios, la economía venezolana entonces sufrió esa volatilidad durante todo ese tiempo, ¿sí? Es decir, nosotros no fuimos capaces de diversificarnos. A pesar de todas las inversiones que se hicieron para diversificar la economía, el caso es que llegamos al 2000, antes de que aparecieran los monstruos que sabemos, llegamos a una economía que no había logrado diversificarse. De hecho, los monstruos que sabemos llegaron porque, bueno, la economía también estaba pasando por unos problemas, o sea, ya se había agudizado, era demasiado tiempo sin tener un crecimiento y esa falta de crecimiento económico o de crecimiento económico tan endeble, aunado a una desigualdad tremenda de la riqueza, pues obviamente hizo que se perdiera calidad en lo que es el nivel de vida de las personas, ¿ok? Y sobre todo en su capacidad de discernir, en su capacidad de entender los contextos, ¿de acuerdo? Entonces eso fue una situación que terminó convirtiéndose en algo muy negativo para nosotros, ¿ok? Obviamente ustedes saben que aquí lo que ocurre es que siendo un país con tanta dependencia del petróleo, las acciones del gobierno estuvieron encaminadas a convertir a PDVSA en el brazo de financiamiento de lo que se llamó o lo que se llama todavía el ¿cómo se llama? Socialismo del siglo XXI, y al final lo que terminamos fue quebrando la empresa de los huevos de oro, la gallinita de los huevos de oro, la que nos permitía tener el ingreso que teníamos, aunque ya no fuera suficiente para todos, seguía siendo un ingreso,
y bueno, está este desplome que está aquí, ¿ok? Fíjense que yo siempre me gusta hablar de este recuadro que está aquí, porque esta es una comparación donde todos los PIB per cápita están hechos todo con la misma metodología y todo el mismo ajuste, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo en el 60 el PIB per cápita de Venezuela, que estaba por aquí, ubicaba a Venezuela en un nivel de 5.426. Vean que era igual al de Argentina, que era otro país que llevaba una tremenda proyección. Era inferior, pero no era una proporción tan elevada al de Francia, al de Japón. En México y Portugal estaban muy por debajo de nosotros. Y fíjense que Estados Unidos, que obviamente tenía uno mucho mayor, era ¿cuánto? Tres veces mayor, 3 veces mayor, ¿sí? Entonces, esta realidad en el 2004, fíjense, 2004 nos estamos ubicando por aquí, ¿sí? Lejos de todavía esta debacle que está aquí. En el 2004, nosotros habíamos perdido PIB per cápita, había reducido nuestro ingreso per cápita. En cambio, Estados Unidos lo había aumentado en 160%. Japón lo había aumentado en 452, Portugal en 364 y todos, si se ponen a ver todos, mínimo lo hicieron a tasas superiores, es decir, no, lo duplicaron y todavía hay gente que lo triplicó, lo cuadruplicó, ¿sí lo ven? En cambio, Argentina también se quedó rezagada. No, nosotros todavía le llevamos una morena, pero sí quedó muy rezagado. Entonces, por eso es que se entiende que estos países que eran una promesa de desarrollo en el 60, pues ahorita son países que tienen un tremendo problema económico. O sea, si usted no genera una riqueza que le permita educar a su población, que le permita generar oportunidades de trabajo, generalmente usted se va a encontrar con una caída de la productividad y si usted cae su productividad, no hay manera de conseguir el crecimiento económico. Hay una regla que se llama la regla del 70, que es que, ya no me acuerdo qué de estos ingeniosos matemáticos consiguió esta relación, que si usted divide 70 entre la tasa de variación del PIB real que tenga un país en un momento determinado, usted va a obtener el número de años que necesita esa economía para duplicar su PIB real, ¿sí? Por ejemplo, la economía china, que ha crecido a tasas de 6-7%, necesitó algo así como 14 años nada más para duplicar el PIB real que tenía hace 20 años, ¿sí? O sea, esta regla es diciente o es muy útil para entender cuál es la tasa que necesitamos para duplicar el nivel de PIB real. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Sigo? Pero así como por saber cuántos años le faltan a Venezuela para que pueda duplicar su PIB real. Claro, fíjate, el problema es que ya nuestro PIB real es un nivel tan bajito que esta medida, o sea, nosotros realmente tendríamos que empezar a recuperar nivel, ¿verdad? Entonces, fíjate, si nosotros dividimos el nivel de nosotros, ponte tú que en dólares estemos, he visto cifras impactantes, pero ponte tú que estemos hablando de un PIB real cerca, vamos a redondearlo en 50.000, ¿te parece? Que te repito, llegó a ser casi los 300, 270, vamos a poner lo que está en 50.000. Si nosotros dividimos 70 entre, vamos a ponerle una tasa que es una tasa buena de 5%, estamos hablando que necesitamos 14 años para llevarlo a 100.000. Fíjate, perdón, 14 años para llevarlo a 100.000. Fíjate que en 100.000 todavía estamos lejos de donde estábamos, ¿sí? Porque es que el nivel de destrucción es muy grande. Claro, de otra te puedo decir que ya creciendo a tasa de 5 años vamos a sentir el beneficio, ¿sí? Por lo menos es recobrar una senda y empezar, en vez de estar en terreno negativo, empezar a avanzar hacia, ¿verdad? O sea, hay que verlo desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de que, bueno, estamos tan mal que en 14 años apenas llegaríamos a 100.000. Y te estoy diciendo que llegamos a estar casi en 300.000 del PIB. ¿Sí?
¿sí? O nuestro PIB en dólares. Pero también, oye, un escenario donde sigamos cayendo también es una cosa muy espeluznante, ¿no? Porque yo siempre he dicho que hay mucha gente que se ha ido del país, pero que 28 millones de personas no caben en otro lado, pues. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿todo bien hasta aquí? Perfecto. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Ok, perfecto. Ya que les quería colocar aquí, fíjense, son múltiples las explicaciones al comportamiento del crecimiento de la economía venezolana. En primer lugar, la pérdida de poder contributivo del sector petrolero a partir de la nacionalización de esa industria. En segundo término, la crisis de la deuda que ocurre en los años 80. En tercer lugar, el impacto de la liberalización del sector financiero que condujo a una tasa de beneficio favorable en contra del sector real. Es decir, cuando se hizo el plan del 89 de ajuste macroeconómico, se liberaron las tasas de interés y resulta que fue mejor tener el dinero ahorrado en el banco y no, pero eran unas tasas tan elevadas que fomentaba el ahorro, pero no fomentaba la inversión, ¿sí? Porque era muy costoso invertir, ¿ok? Y por último, la dependencia de las exportaciones de un recurso natural, el petróleo. Entonces, como ven, está el diagnóstico de qué nos ha pasado está allí y conseguir ese camino de crecimiento pasa por diversificar la economía, pasa por aumentar el trabajo productivo, pasa por simplemente ponerse a trabajar y ser productivo. Si no, no hay manera, ¿de acuerdo? Si no, seguiremos estando en esa trampa de crecimiento que ya ni siquiera es un crecimiento estancado, sino que realmente lo que estamos es perdiendo posición. Muy bien, entonces ahora empecemos a hablar del PIB potencial, ¿ok? Fíjense, el PIB potencial representa el nivel de PIB real que produciría una economía si todos los precios, incluso el de los salarios, son totalmente flexibles. De manera que tanto el PIB potencial como el PIB real son el PIB a precios constantes, ¿sí? Solo que uno representa el máximo valor que se puede producir cuando todos los precios son flexibles. Ojo que es importante entender en estas dinámicas que no podemos ver el PIB potencial como un máximo de utilización de la capacidad de producción. Recuérdense que no hay pleno empleo y que siempre hay una tasa natural de desempleo. De manera que siempre vamos a estar en una brecha entre el 100% de la capacidad utilizada y el máximo de capacidad que podemos utilizar, ¿sí? Por eso es que es muy importante no entender el PIB potencial como algo físico, sino como un nivel que se alcanza cuando los empresarios no están pendientes del nivel general de precios, sino que están pendientes de obtener su máxima la producción que les permite maximizar sus beneficios, ¿ok? En este PIB potencial siempre es bueno asociarlo con que la brecha del PIB es cero. Es decir, en este PIB, cuando este PIB potencial es igual al PIB real, vamos a tener que la brecha del PIB es cero y que yo les dejé aquí la parte de pleno empleo, porque realmente es la forma de decirlo, pero no se puede tomar ese pleno empleo como algo literal, ¿sí? Entonces, el PIB potencial representa el largo plazo. Entonces, fíjense, les coloco aquí. Es importante no entender el PIB potencial como un máximo de producción en términos físicos, porque esto haría imposible comprender cómo el PIB real puede estar por encima o por debajo del PIB potencial, ¿ok? Porque al final, eso es lo que va a ocurrir, jóvenes. Vamos a tener una tendencia de crecimiento económico de largo plazo que va a representar el PIB potencial y vamos a tener un PIB real fluctuando alrededor de esa tendencia de largo plazo. Ok. El PIB potencial no tiene relación con el nivel general de precios, es decir, es una línea vertical con pendiente infinita. Su valor depende de cuánta cantidad de todos los factores productivos decidan emplear las empresas y de la productividad
productividad. Un aumento se representa con un desplazamiento de la curva a la derecha. En definitiva, el PIB potencial es un PIB real en una cuantía que no depende del nivel general de precios. Fíjense, jóvenes, este modelo que está aquí es el modelo de oferta y demanda agregada. Cuando tengamos el modelo de oferta y demanda agregada, es decir, el modelo donde por un lado está la producción y por otro el nivel general de precios, la forma de representar la oferta agregada a largo plazo es así, con una línea vertical. Fíjense que este es 0 y este es un nivel de producción determinado. Es decir que ciertamente el PIB potencial también es un PIB real, pero es un PIB real en el cual los empresarios han tomado las decisiones no partiendo de qué está pasando con los precios, sino típicamente de la función de producción, partiendo de la combinación de capital y trabajo, ¿sí? Y partiendo de la productividad que se va alcanzando. En otras palabras, jóvenes, el PIB potencial, repito, en la función de producción, va a ser un desplazamiento de la función de producción. Para que nosotros logramos este crecimiento que queremos lograr año tras año, lo que hacemos es esto, aumentamos la capacidad de producción año tras año, aumentamos la productividad, ¿ok? Se entiende esta forma del PIB real. De todas maneras, ahorita vamos a ver el PIB potencial y después los vemos juntos. Fíjense, ahora ya hablamos del PIB potencial, ahora vamos a relacionar el PIB potencial y el PIB real, ¿ok? Fíjense que en esta gráfica que está aquí, ahora tenemos los años y tenemos el nivel de PIB. Siempre cuando sea así, cuando sea el PIB real en una escala de tiempo, el PIB potencial lo vamos a relacionar con la línea de tendencia que lleve el PIB real, ¿ok? No todos los países lo hacen así. Estados Unidos tiene un organismo especializado en calcular cuánto es el PIB potencial de Estados Unidos año tras año, ¿ok? Pero en la mayoría de los países es tan sencillo como un filtro de Hodder y Prescott y entonces se obtiene la línea de tendencia del PIB real, ¿ok? En el caso del PIB potencial, perdón. En el caso del PIB real, vamos a tener entonces que el PIB real va a tener fluctuaciones. Va a haber periodos en los que va a ser mayor al año anterior, periodos en los que va a ser menor al del año anterior, pero esto siempre va a hacer estos giros. Es decir, el PIB potencial siempre, el PIB real, perdón, va a estar buscando la tendencia, va a estar alrededor del PIB potencial. Ahorita vamos a ver cuál es la magia que hace que eso ocurra, ¿ok? Pero entonces, todos estos elementos teóricos que está aquí, necesito que los vayamos absorbiendo. Uno, la brecha del PIB se refiere a la diferencia entre el PIB potencial y el PIB real, ¿sí? Siempre que le hablen de brecha del producto, lo que están diciendo es la diferencia entre el PIB potencial y el PIB real. Ojo, que hay autores como Krugman que hacen la brecha al revés, PIB real entre PIB potencial. Hay que estar pendiente de eso. Siempre que el PIB real esté por encima o por debajo del PIB potencial, nos encontramos en el bueno, aquí es que esté igual. Déjame que es que no veo porque tengo esto aquí. Ya te doy la palabra, Antonella. O bueno, veme diciendo, Antonella, porque ya estamos con 4 minutos. Cuéntame. Cuando dice que, hola, profe, pero cuando dice que es una diferencia, ¿es una resta o es una división? Sí, señor, una resta, una resta. Es una resta. Estamos hablando de la diferencia entre, estamos hablando de que estos son niveles y que esos niveles los podemos restar y tenemos una tendencia positiva o una brecha positiva o una brecha negativa, ¿sí? Entonces, lo que estamos asumiendo aquí es que cuando el PIB real está por encima o por debajo del PIB potencial, la brecha de este PIB es diferente de 0, ¿ok? Es decir, que nos encontramos en el corto plazo.
Aquí hay diferencia entre el PIB potencial y el PIB real. Aquí también, aquí también. Fíjense, por ejemplo, aquí, este es el PIB real, este es el PIB potencial. Hay una diferencia. Si nosotros estamos haciendo PIB potencial y PIB real, ¿cómo es esta brecha? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positivo. No, negativa. Fíjense, repito. Este PIB potencial le estamos restando este PIB real. Si el PIB real es más alto que el PIB potencial, ¿cómo va a ser la brecha? Negativa, Negativa. ¿verdad? Ok. Fíjense, aquí, acuérdense que estos son niveles. ¿Sí? Imagínense que aquí dice 100, 200, 300, 400. Si nosotros aquí, en este punto, este es el PIB real y este es el PIB potencial, entonces la brecha es positiva porque el PIB el potencial es mayor que el PIB real. En todos estos casos, la brecha es distinta de cero y nos encontramos en el corto plazo. ¿Cuándo nos vamos a encontrar en el largo plazo? En estos puntos donde el PIB potencial y el PIB real son el mismo, ¿sí? Allí se dice que la economía está simultáneamente en su equilibrio de corto plazo y en su equilibrio de largo plazo, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos reforzado hasta ahorita? Que tenemos un PIB real, que es el que venimos manejando desde casi el primer día de clase, y ahora estamos diciendo que existe un PIB real especial, un PIB real que no depende del nivel general de precios y que es el PIB máximo que se puede alcanzar cuando todos los precios son flexibles. Y se llama PIB potencial, ¿ok? Y además estamos diciendo que la diferencia entre si la economía está en el corto plazo o está simultáneamente en el largo y en el corto plazo tiene que ver con qué pase con la brecha del PIB. Es decir, tiene que ver con la diferencia entre el PIB potencial y el PIB real. Siempre que el PIB potencial esté por encima del PIB real, esa economía tiene capacidad ociosa, esa economía está por debajo de su capacidad máxima de producción, ¿ok? Y siempre que el PIB real esté por encima del PIB potencial, esa economía entonces está pasando por presiones inflacionarias. Hay un dinamismo tal en esa economía que el PIB real está por encima del PIB potencial y eso está generando presiones inflacionarias, ¿ok? Vamos a cortar aquí porque nos queda un minuto y entonces seguimos en la segunda hora con este tema, ¿de acuerdo? Tiene que chequear aquí. Sí, profe, ok. Perfecto. Estoy chequeando aquí. Ok, Profe, bien. profe. Me quedó una pregunta pendiente, Antonella, me la dices ahorita.